Bueno, pues buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuches, donde quiera que nos escuches o veas y escuches. Aquí estamos una vez más jugando con formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y recuerda que estás en la plataforma de Restaurando al Ser, donde te ayudamos a ir de la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Tenemos muchísimas actividades, cursos, talleres, eh, de todo. Somos un grupo de terapeutas de distintas áreas que estamos apasionados por la restauración de tu ser para que, para que retornes a tu condición original perfecta y divina. Y bueno, una de las partes importantes de esto, pues es el conocimiento, el que estés informado, el que sepas quién eres, dónde estás, el que te hagas las preguntas eh, y que a través de este autoconocimiento y conocimiento de tu entorno puedas dejar a un lado la ignorancia, que es pues eh, lo que realmente no nos permite avanzar y nos tiene muy atrapados en esta Matrix de la cual hoy vamos a hablar un poco más, ¿no? Hablando un poco de física cuántica y de la teoría de cuerdas y todas esas cosas así eh, raras y difíciles de entender, pero aquí Eduardo nos va a platicar de qué se trata. Oh, ahora sí es un tema complicado. Bueno, em, vale. Sí, ya habíamos hablado Ivonne y yo que en algún momento íbamos a hablar de ese tema, entonces pues ya nos toca hoy. Yes. Y bueno, si hay algunos temas que quieran cubrir, pues que lo dejen en los comentarios. Y voy a tratar de hablar más correctamente porque hay gente que me escribe y me dice que me escuchan, que no ven los videos, pero me escuchan cuando van manejando al trabajo y llaman varias personas que me dicen esto. Entonces, para, para la gente que nos escucha solamente, pues voy a tratar de hablar más claro. Y lo que pasa es que a veces me olvido de algunos nombres y los dejo para después y ya cuando edita el video, pues se pone el nombre ahí abajo, pero voy a tratar de recordar los nombres más seguido. Bueno, pues hoy vamos a hablar ¿de qué? De física cuántica o de la teoría de cuerdas. ¿Recuerdas? Y, Ajá. sí, habíamos hablado de esto ya, que íbamos a hablar de la teoría de cuerdas y del principio holográfico también. Ujú. Que bueno, pero es más largo la teoría de cuerdas porque son muchas teorías. Y bueno, es un tema muy complicado, pero pues siempre me gusta hacer las cosas sencillas. Los voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Solo quiero aclarar una cosa. Bueno, desde mi punto de vista, cuando decimos cuántico se escucha muy bonito, ¿no? Decimos como que, wow, como que eh, es una palabra muy famosa que últimamente se está usando para describir muchas cosas como Ujú. retiros cuánticos o el libro cuántico del todo. Pero pues no, en realidad cuántico significa pues cosas pequeñitas. Es decir, cuando hablamos de física cuántica o cuando hablamos de física en general, hay como dos tipos de física. Es Ujú. la física clásica, que es la física que es el comportamiento de los objetos, del movimiento de los objetos, ¿no? Que si le pegas una pelota, la otra reacciona. Las cosas que aprendemos en la escuela normalmente, que Ujú. esa sería la física clásica. Y después está la física cuántica, que es prácticamente el comportamiento de objetos, pero pequeñitos que no podemos ver, es decir, átomos, partículas y otras cosas que vamos a estar hablando. Entonces, cuando nos referimos a física cuántica, yo lo traduzco en mi cabeza, es como el comportamiento de cosas pequeñitas que no podemos ver. Y como no las podemos ver, tenemos que generar teorías. Porque a pesar de que tenemos microscopios y todas estas cosas que pueden ver el comportamiento de ciertas partículas, hay hay otras partículas o otras cosas que son tan diminutas que solamente se puede teorizar
sobre ellas y es por eso que tenemos la física cuántica que habla de el comportamiento o las teorías, porque en realidad son teorías. Es decir, algunas se pueden comprobar, otras no tanto, la mayoría no se han comprobado. Entonces Ujú, son teorías de, de física cuántica. Y bueno, bueno, ¿por dónde empiezo? ujú, Vamos a ver. Mm, bueno, nos vamos a referir específicamente a al estudio de cosas pequeñitas. Como habíamos dicho, física cuántica lo traducimos automáticamente a comportamiento de cosas pequeñitas que no podemos ver. Y son teorías porque en realidad no podemos medirlo. En muchos casos no podemos medirlo. Entonces, simplemente son teorías que mucha gente pues teoretiza y dice y después se comprueba que está bien o que está mal y ya se van generando eh, ideas. Ahora, hay algo que es muy importante. Cuando hablamos de teoría de cuerdas o de física cuántica en general, se usa mucho la palabra dimensión. Entonces, también en este ámbito espiritual se utiliza también mucho la palabra dimensión. Entonces, ujú, al menos desde mi punto de vista, la palabra dimensión que se usa, es decir, la misma palabra, pero en el ámbito de física cuántica, significa una cosa y en el ámbito espiritual es otra cosa. A veces suena algo similar, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de física cuántica, la idea de dimensión, pues ya hablaré de eso, pero son dimensiones. Las dos palabras tratan de explicar nuestra realidad, pero una es desde el punto de vista de la física cuántica, en el cual yo creo personalmente que está un poco limitada y los seres de dimensiones superiores opinan lo mismo. Y la otra es la que se usa más en el ámbito espiritual, donde la palabra dimensión se refiere más que nada a frecuencia, es decir, dimensiones, que normalmente hablamos de que hay 12 dimensiones y que hay pequeñas dimensiones dentro de las dimensiones. Y a estos está relacionado solamente con frecuencia, porque ya vamos a ver la parte de la física cuántica que es un poquito más complicado. Y bueno, otra cosa también que es importante entender es que física o la ciencia en general utiliza el método científico, que es un método objetivo. Lo que quiere decir es de que tienen fórmulas, usan matemáticas, usan computadoras para que analicen estas fórmulas y con las matemáticas que les introducen de acuerdo a, a los resultados observados en los experimentos. Y entonces la máquina trata de dar a entender a través de matemáticas el comportamiento de estos objetos. ujú, Esto es de manera objetiva, lo que quiere decir que objetiva es como es igual para todos desde cualquier punto de vista. Y de manera subjetiva es cuando una persona lo observa y solamente desde su punto de vista ve otra cosa diferente. Entonces ya habíamos hablado en videos anteriores que el método científico es, bueno, como lo había dicho en videos anteriores, es un poco limitado desde mi punto de vista porque trata de entender muchas cosas, incluyendo lo que es conciencia, y incluyendo la idea de realidad como un concepto objetivo, es decir, que se puede medir en una máquina y que es igual para todos. Sin embargo, en mi opinión y en la opinión de los seres de dimensiones superiores, el universo, el mundo, nuestra realidad es subjetiva, lo que significa que es diferente para cada persona. Entonces, tal vez voy a estar usando estas palabras dimensión y subjetivo y objetivo. Entonces, solo quiero ujú, explicar esto para que se entienda. Y bueno, la teoría de cuerdas, bueno, esto viene más o menos como en los 60 que se habló por primera vez, en los años 60. Y lo que pasa es que, como había dicho anteriormente, tenemos física clásica y física cuántica, que la física clásica habla de objetos grandes, es decir, si empujas una mesa a 3 kilómetros por hora, ¿qué tan lejos va a llegar? ¿No? Y cuando hablamos de física cuántica, hablamos
si lanzo un protón a través de esta máquina, y que ya estuvimos en otros videos hablando de cómo se comportan algunos, de algunos experimentos que se han hecho con física cuántica. Y estábamos hablando, eso es física cuántica, el comportamiento de cosas eh, pequeñitas. Bueno, el problema que tiene la ciencia es que tienen leyes físicas que utilizan para la física clásica y leyes que utilizan para la física cuántica, pero esas leyes no aplican con las otras. Es decir, las leyes que tienen para la física clásica, que si que la velocidad hace esto, esas leyes muchas veces no aplican para la física cuántica, y muchas de las leyes que tienen para la física cuántica no aplican para la física clásica. Entonces Ujú, muchas veces bueno, esto ha generado un problema por muchos años para la física, porque han como que dividido el entendimiento de la realidad en dos partes: física clásica y física cuántica, el comportamiento de cosas grandes que podemos ver con nuestros ojos, y el comportamiento de partículas, átomos, cosas pequeñas que normalmente no podemos ver con nuestros ojos. Entonces, las fórmulas se aplican diferente y se ha dividido mucho. Y siempre se ha querido, por ejemplo, muchos científicos, muchas personas que estudian física o física teórica, han tratado de crear una fórmula o una ley que junte estas dos físicas, la teoría del todo. Einstein ujú, quería hacer esto. Eh, bueno, pues está la famosa fórmula que creó Einstein, que en realidad Einstein lo que quería era crear la teoría del todo. Y esto es como que el gran objetivo de muchos científicos, o gente que estudia física cuántica o que teoretizan, porque en realidad son teorías. Muchas de ellas no se pueden comprobar, no se han comprobado. Y ujú, em, bueno, en el caso específico de la teoría de cuerdas, estamos hablando de una teoría que está dentro de la física cuántica, es decir, el comportamiento de cosas pequeñitas. Y la teoría de cuerdas dice que, que, es decir, si nosotros vemos mi mano, si supongamos que agarramos un microscopio y nos acercamos y podemos ver que hay muchas moléculas, las moléculas están hechas de átomos, los átomos están hechos de partículas, y esas partículas están hechas de quarks. Bueno, ya hablo un poco más a detalle de todo. Y esta teoría de cuerdas dice que detrás de todas esas partículas, detrás la partícula más pequeña, porque hubo un tiempo donde se decía que un átomo era lo más pequeño que puede existir, y después se descubrieron las partículas, que es el protón, electrón y neutrón, y después se descubrieron que esos protones, neutrones y electrones están creados por otras partículas. Y esas partículas, ahora en la teoría de cuerdas, se teoretiza que todo está hecho a base de pequeñas ondas que vibran y que le llaman cuerdas porque es como una cuerda de esas que usamos para, pues no sé, pues para en el rodeo, ¿no? O ujú, para los zapatos, es decir, literalmente una cuerda. Por eso se llama ujú, teoría de cuerdas, porque quiere decir que todo está hecho, es decir, la partícula más pequeña es en realidad es una cuerda, y que tiene un comportamiento pues que ya se describe en la teoría de cuerdas. Ahora, no es solamente hay una teoría de cuerdas, o vamos a llamarlo así, hay una, pero con muchas variaciones. Y la más común es pues la conocida, la teoría de cuerdas, que habla de 10 dimensiones. Recuerden, dimensiones, en este caso estamos hablando de dimensiones que se usa en la física cuántica, no en dimensiones de ujú, los seres de dimensiones superiores. Y en sí, esta teoría de cuerdas que habla de 10 dimensiones está dividida en 5 partes. Y bueno, ya hablo más de estas variantes, de estas partes más adelante. Pero por ejemplo está la teoría de cuerdas, pero también está una teoría que es un poquito más avanzada, por decirlo así, que se llama teoría de supercuerdas, que también habla de 10 dimensiones. Y después
Hay otra teoría que es la teoría M, así con la letra M, que significa membrana. Y, y hay otra teoría similar, muy similar, que se llaman, bre- bueno, es que conozco estos conceptos en inglés, creo que en español se llaman branas. Y bueno, ya más adelante me meto más a fondo y empiezo a hablar de lo que viene siendo las branas. Bueno, yo creo que se llaman branas. En inglés son brains, pero Ujú, normalmente en español serían branas, creo yo. ujú, ujú, Bueno, en inglés es brains, Branes. ujú, Y, y luego también está la teoría de cuerdas, que en español sería bosónica, que es ujú, como la teoría de cuerdas, la primera teoría de cuerdas que salió, que habla de 26 dimensiones. O sea, hay muchas dimensiones ahí. Y recordemos, cuando estoy hablando de dimensiones, de teoría de física cuántica, no es lo mismo que las teorías, que las dimensiones que se usan mucho en el concepto de espiritualidad. Hay ujú, gente que sí los toma como lo mismo. En mi caso personal y con la información que yo he hablado con los seres de dimensiones superiores, no es lo mismo. Entonces, he visto también que hay mucha confusión que tratan como de juntarlas, que decir. Lo interesante de la física cuántica es de que habla algunos conceptos, incluso palabras, como en este caso la palabra dimensión, que se utilizan también en el ámbito espiritual. Entonces se puede confundir. Y ujú, sí, la física cuántica está tratando de entender nuestra realidad, el universo, lo que tenemos enfrente a nosotros. Y, y la parte espiritual o los seres de dimensiones superiores también hablan de lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Entonces, como a veces usan palabras similares o idénticas, se puede confundir esto mucho. Entonces, solo hay que recalcar, son dos cosas diferentes, aunque para muchas personas, desde su punto de vista, son similares o es lo mismo. Desde mi punto de vista, no es así. Ya Ivonne nos dirá lo que ella piensa. Y, ujú. y bueno, ¿dónde están las otras dimensiones? Es decir, están aquí, pero como son pequeñitas, no las podemos ver. Ahora, el problema principal que hay entre, entre la física clásica y la física cuántica, y el problema en que no se pueden unir las leyes, es decir, no se pueden intercambiar, es por una sola cosa, que es la gravedad. O los gravitones, que, bueno, ya hablaré de los gravitones. Lo que pasa es de que eh, la, de acuerdo a la física cuántica, hay unas partículas que se llaman gravitones. Ujú, Y estas partículas son los que generan la gravedad. Es decir, cuando un objeto cae de un árbol o lo que sea, eso es la gravedad. Y los científicos creen o teoretizan que hay partículas que se llaman gravitones, que son los que hacen que se genere la gravedad, que los objetos caigan. ujú, De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, esto es un poquito diferente. Y de acuerdo a ellos, no hay partículas que se llamen gravitones ni con cualquier otro nombre y no existen estas partículas. Para ellos, la manera en que ellos entienden la gravedad o como lo explican es a través de resonancia. Ahora, resonancia está relacionado con frecuencia. Ahora, este es un tema, am, ¿cómo decirlo? Em, bueno, antes de hablar de resonancia, quiero hablar de lo que estaba diciendo. La física clásica y la física cuántica tienen el problema de que las leyes no se pueden intercambiar por culpa de la realidad, perdón, por culpa de la gravedad. Y la teoría de cuerdas propone algo que a través de 9 dimensiones en la teoría cuántica es posible, a través de las fórmulas, poder unir estas dos, pero es una teoría que no ha sido comprobada. Entonces, otra vez, estamos hablando de física cuántica, dimensiones de física cuántica, no de dimensiones de frecuencia de lo que se habla normalmente en la espiritualidad. La, la física,
La gravedad es causada por resonancia. ¿Qué significa esto? Para los que no están familiarizados con la palabra resonancia, tiene que ver con frecuencia. Ahora, por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, existen cantantes que tienen una voz muy potente que pueden Ujú. quebrar copas de vino, copas en general. Y eso lo hacen, y esto no se trata de que tengan una voz fuerte, incluso no necesitan, porque tal vez se tiene la idea de que entre más fuerte griten o canten, No. más fácil van a poder quebrar el vidrio, pero no es así. Lo que pasa es que cada objeto, en este caso, la copa, tiene, a pesar de que no está vibrando o parece que no está vibrando, sí está vibrando, es decir, se llama resonancia natural, es decir, cada objeto está resonando, está moviéndose a cierta, bueno, se llaman hercios. Ujú. Entonces, la persona que está cantando tiene que cantar a la misma, a los mismos hercios que, que la copa. Es decir, si lo hace un poquito más alto, la copa no la va a afectar para nada. Si lo hace un poquito más bajo, tampoco le va a afectar. Tiene que gritar o cantar, o no sé cómo se le llame eso, exactamente la misma frecuencia, los mismos hercios de la copa, de la resonancia natural de la copa, para que ésta empiece a vivir. Es como, creo que la manera más sencilla de verlo es como, por ejemplo, una persona está en un columpio y Ujú. si nadie lo empuja, es como si fuera la copa. Es una resonancia natural. Pero si empiezas a empujarlo, es decir, si la persona empieza a cantar, empieza, es decir, si la persona está en el columpio así, pero si tú le empujas cuando la persona está aquí, no le afecta mucho. Es como Ujú. otra resonancia. Pero si la persona empuja, si empujas a la persona justo cuando está en un extremo, para los que nos están escuchando solo en audio, cuando una persona Ujú. está en un extremo, lo empujan y ahí sí va a tomar más fuerza. Si lo empujas cuando está en medio, no es tanto. Entonces, Ujú. esto sería más o menos como la misma resonancia. eh, es decir, cuando cantas a la copa, con la misma resonancia, es como si estuvieras empujando desde una orilla, por lo tanto la persona en el columpio se va a mover más rápido. Entonces lo que Ujú. hace la copa es se empieza a mover, empieza a vibrar y llega un momento en que se quiebra. Entonces por eso Ujú. que se quiebran las copas. Entonces eso es como la resonancia. Y como decimos, todos los objetos tienen una frecuencia natural, una resonancia natural, que a pesar de que no se mueven, están vibrando. Y esto es era muy común en la antigüedad, en las cámaras de las pirámides en Egipto, o en muchas, incluso las pirámides tienen cierta resonancia. Es decir, por ejemplo, en en las pirámides de Egipto, en la cámara que es el que le llaman la cámara del rey, en esa cámara, si hablas, se escucha, es decir, tiene una resonancia especial que Ujú. hace que todo el eco se mueva de una manera específica, porque las dimensiones de esa cámara generan cierta específica am, resonancia natural que hacen que todo vibre, es decir, todo es a través de vibración. Creo que una de las maneras más sencillas sería, por ejemplo, supongamos que tenemos dos tenedores. Ujú. Un tenedor es un tenedor, no sé si me, bueno, es que las personas que nos están escuchando solo en audio, supongamos que tenemos dos tenedores Ujú. y un tenedor tiene, los tenedores tienen, bueno, cuatro puntas, ¿no? Pero supongamos que un tenedor tiene las puntas un poquito más separadas que la otra. Entonces, hacemos vibrar un tenedor, como el Ujú. otro tenedor tiene las puntas un poquito más separadas, tienen, como, vamos a llamarlo así, como una frecuencia natural diferente. Entonces, no le va a afectar en nada. Pero supongamos que agarramos dos tenedores idénticos, con las mismas proporciones, y hacemos vibrar uno, como tiene las mismas frecuencias, está generando frecuencias y va a afectar la frecuencia del otro tenedor, pero solo si los dos tienen la misma frecuencia natural. Entonces, Ujú. algo similar sucede con la gravedad. La gravedad, bueno, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la gravedad nos afecta porque son ondas
que están interactuando con nosotros, que también estamos hechos de ondas, y es por eso que produce que cierto movimiento hacia la Tierra por resonancia, es decir, vibraciones que afectan, así como una vibración afecta, así como la persona cantando le grita a la copa, pues hagan de cuenta que nosotros somos la copa y la Tierra nos está gritando, pero en lugar de empujarnos nos está trayendo. Entonces, algo así Mm. sería la idea de resonancia. No sé si tú, Ivonne, tienes otro ejemplo, una idea diferente. Ujú. Sí, yo creo que es un término que ya se usa bastante frecuente en la cotidianeidad, en esta idea de, no resueno contigo, Ujú. ¿no? O Sí, no vibro igual que tú, ¿no? No tengo estas ideas similares. sí, Entonces, creo que ya es un término que está en lo cotidiano. No sé qué tanto lo entendamos así físicamente, pero creo que es esa idea, ¿no? De estamos vibrando en la misma sintonía. O pienso también, por ejemplo, las ondas de radio o de televisión que están presentes, pero solamente va a entrar la onda que resuene con el dial del radio, ¿no? sí, Donde llega la onda y entonces puedes oír la rancherita del cuadrante o puedes oír la de, ¿no? La pantera o puedes oír las diferentes estaciones dependiendo de la resonancia, ¿no? De esos hercios que están eh, sí, resonando, ¿no? sí. Bueno, sí es un buen ejemplo. Lo de la radio creo que es un ejemplo más claro, ¿no? Que si cambias de Ujú, canal, no es que hayas cambiado de canal y la otra frecuencia desaparezca, simplemente cambiaste de tenedor o cambiaste ujú, de copa y es un tamaño diferente, entonces l- la, la estación de radio es la persona gritando y ujú, cada estación es un tamaño de copa diferente. Es por eso que mucha gente pone agua dentro de las copas y puede hacer música tocando las ujú, copas solamente, porque le ponen agua y dependiendo de la cantidad de agua, el agua vibra diferente y genera un sonido diferente. Es decir, agua con el tamaño de la copa juntos generan un volumen diferente, por lo tanto se genera una vibración diferente y nosotros lo percibimos como sonido, porque en realidad sonido es solamente frecuencia. Bueno, todo es frecuencia, solo que los sentidos que tenemos los identifican como cosas reales, pero son solo frecuencias. sí, y me llevas a pensar también en esto que está ahora muy de moda y que está padrísimo, que son la terapia de sonido, ¿no? A través de cuencos de cristal o cuencos tibetanos o el gong o muchos de estos instrumentos que se ha comprobado, ¿no? Eh, y que es muy lógico, ¿no? Que a la hora que los tocas, ¿no? Vibran a cierta frecuencia y afectan ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? De hecho, los órganos, ¿no? Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tienen una frecuencia vibratoria que va a resonar con la vibración de cada uno de estos instrumentos, ¿no? Sí. Entonces, Tam- se está usando mucho. Hay terapias también que son, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman estas cosas que parecen tenedores, pero que solamente tienen dos El diapasones? diapasón. Sí, entonces Ujú. hay terapias también de frecuencia donde los diapasones serían como, como como un palito con Sí, es dos, como un tenedor con solo dos puntas, ¿no? sí, y hacen vibrar eligen especialmente las frecuencias que necesitan cada parte del cuerpo para que esa frecuencia afecte las frecuencias en las que están trabajando. Y creo Y que también es interesante. Bueno, eso se usan para cuando te hacen mediciones en el oído. Usan los mm, diapasones de diferentes frecuencias. Y mm, creo que también es importante puntualizar que el hecho de que yo no escuche las vibraciones no quiere decir que no existan. ujú, O que el hecho de que yo no vea la luz no quiere decir que la luz no exista.
¿no? En otros rangos de frecuencia de los cuales yo no puedo acceder, pero que existen, ¿no? Creo que Sí. esa parte es muy importante que nos demos cuenta que existen. En algún momento, bueno, cuando yo doy el curso que doy, les, les, les hago esta metáfora de que si suponiendo que el universo fuera un metro, piensa en lo que mide un metro, ¿no? Una regla de un metro. Lo que tú eres capaz de percibir por estar en este cuerpo terrenal humano con estos sentidos humanos son 8 milímetros de ese metro, Ujú. ¿no? Interesante. O sea, nada, Sí. ¿no? Y esto, bueno, esto también para apoyar este conocimiento de la física cuántica, que la física normal que conocemos los seres humanos, la que nos enseñaron en la escuela, pues accede a esos 8 milímetros, ¿no? Ujú. Pero la Y- física cuántica trata de explicar los otros, este, no sé cuánto es, 99 o bueno, lo que fuera, sí. ¿no? De eso que no somos capaces de percibir porque estamos en esta fisicalidad, ¿no? Sí, Entonces, es como el no. espectro de luz, ¿no? Es, Ujú, por ejemplo, exacto. todo está hecho de vibraciones. Por ejemplo, tenemos los rayos X, las microondas, las ondas infrarrojas, o Ultravioleta. ultravioletas, que son ondas diferentes que no, están fuera de nuestro campo de visión. Es decir, los colores que observamos son prácticamente fotones que están generando cierta vibración y esa vibración nuestro ojo lo identifica como cierto color en específico. Pero cuando una frecuencia está vibrando a a ciertos hercios que no podemos, que nuestro ojo no puede codificar, lo vemos como algo invisible. No Ujú. significa que no haya nada, hay algo ahí, simplemente no lo podemos ver porque estamos limitados o poder observar o interactuar con ciertas frecuencias solamente. Así es. Y bueno, regresando a la resonancia, ya que tenemos una idea mejor de lo que es la resonancia, y bueno, es interesante también saber que si estamos hablando de gravedad, porque estamos hablando de física cuántica y física clásica, que el problema entre la conexión entre la física clásica y la física cuántica es la gravedad o los gravitones. Ujú. Em, pues como dije, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la gravedad, los gravitones, que es las partículas que generan gravedad, no existen. La gravedad existe, pero eh, es resonancia de la Tierra y cada planeta tiene una resonancia diferente, es por eso que cada planeta tiene su propia gravedad. Y, y si nos podemos a pensar, los ovnis parece que no les afecta la gravedad. Y Ujú. esto es porque ellos saben cómo manipular las frecuencias de sus vehículos para que no les afecte la gravedad, por lo tanto, poder moverse como quieran. Entonces ellos De hecho, simplemente, aquí un paréntesis es que esto me da mucha risa. Se dice, no sé qué tan cierto sea, a ver si tú sabes, ¿no? Que la gravedad en el planeta Tierra se ha modificado porque el núcleo de nuestro planeta ha tenido movimientos importantes, ¿no? Y cambios. Entonces la gravedad ya es menos, ¿no? Era, ¿qué? 9 no me acuerdo, ya ni me acuerdo cuánto es. 9.8. 9,8, ¿no? Ujú. Que esta ha disminuido y que entonces si tú últimamente has bajado un par de kilos, es simplemente porque la gravedad ya no tiene esa fuerza, ¿no? No, no es que Entonces, el ejercicio haya funcionado, sí, he escuchado eso, simplemente no se lo he preguntado a los seres de dimensiones superiores. Sé que la gravedad cambió, pero esto fue hace muchísimos años, pero últimamente no sé, he escuchado, pero no directamente a los seres de dimensiones superiores. ujú. Sí, ya hace tiempo que cambió. Mm. Vale, pues bueno, entonces yo creo ya perdimos todos como unos 10 kilos. No, pero sí es interesante cómo afecta la gravedad dependiendo del lugar donde estés. Por ejemplo, si nos vamos al Ecuador o nos vamos al país de Ecuador, donde hay muchas montañas, y subimos una montaña,
entre más porque el planeta no es totalmente redondo, redondo. Y lo siento para los que piensan que el planeta es plano, yo no pienso eso y los seres de dimensiones superiores tampoco piensan eso, pero bueno, es un globo, pero no es perfecto, es un poquito más abierto. Entonces, cuando estamos en el Ecuador, estamos como que un poquito más alejados del centro comparado con el resto del mundo. Y si estamos en una montaña, pues estamos un poquito más alejados. Por ejemplo, sabemos que el Monte Everest es el más alto del mundo, que tiene más de 8 kilómetros de altura, pero si medimos todo desde el centro de la Tierra, las montañas que están en el Ecuador van a estar más alejados del centro de la Tierra y bueno, en este caso el Chimborazo, que es una montaña que está en Ecuador, que en este caso sería el más alejado del centro de la Tierra, porque está en el Ecuador, no es más alto, es decir, comparado desde el nivel del mar, no es más alto que el Everest, pero comparado desde el centro de la Tierra, sí es el más alejado del centro de la Tierra. Entonces, supongamos que estamos en el Chimborazo en Ecuador, entonces la gravedad es diferente en ese lugar, porque entre más, entonces es interesante cómo la gravedad puede cambiar, es decir, pesaríamos menos en el Chimborazo, entonces también depende de dónde nos pesamos. Em, bueno, ya regresando al tema de la resonancia y la Ajá. física cuántica, es que se me hace tan interesante la palabra cuántica porque se ha usado en muchas cosas, pero yo lo traduzco en mi cabeza como cuántico significa cosas pequeñitas y ya está. Ajá. Entonces, vale. Ok, como sabemos que la física cuántica habla de objetos pequeños, ahora vamos a empezar a hablar un poco enfocados ya en la física cuántica. Entonces, la física cuántica o la teoría de cuerdas más específicamente divide el entendimiento de las cosas pequeñitas, las partículas, en dos. Uno que serían partículas o se llaman, creo que se llaman fermiones, y los otros se llaman bosones. Entonces, los fermiones serían las cosas físicas o tangibles, entre comillas, porque son tan pequeñas que nosotros no podríamos sentirlas. Y los bosones son las interacciones, como sería el magnetismo, es decir, cosas que afectan. Es decir, los fermiones son partículas, y los bosones son cosas que afectan, no son físicas, pero afectan a los fermiones. Entonces, bueno, no son las palabras, los nombres no son tan importantes, pero solo es importante saber que dividen en dos. Dividen en partículas o cosas medio físicas y cosas que lo hacen interactuar, como en este caso podríamos llamarlo el magnetismo, vamos a suponer el viento, un ejemplo, ¿no? Bueno, pero no hablo del viento cuántico. Sí, sí. Ok, y el problema con esto es que en este caso los fermiones serían las partículas, que incluye los gravitones, que está la gravedad. Es decir, dentro de este grupo estarían los gravitones, que serían las partículas que supuestamente crean la gravedad. El problema es que los bosones, no hay ningún bosón que interactúe con esos gravitones. Entonces eso genera un problema, porque en la física cuántica dicen cómo es posible que todos los fermiones, todas las partículas interactúen con los bosones, es decir, que sean manipulados por los bosones, pero los gravitones no. Es decir, están como que seguros de que los gravitones existen, pero no son manipulados. Entonces, la idea de gravedad que tienen es que genera una curvatura en el tiempo-espacio y eso hace que los objetos se atraigan entre sí, ¿no? Es como si tuviéramos una manta en, en la cama y ponemos presión en una que sería como un planeta, entonces genera una curvatura que empieza a mover los objetos a su alrededor, que en este caso será como la Tierra y la Luna. Y eso es lo que entiende como gravedad. Y esa es la idea que se tiene ahora como gravedad, porque los gravitones no saben cómo se comportan. Hasta ahora, ¿vamos bien? Bueno, vale. Si me voy muy lejos, me regresas. Em, bueno, y, em, las,
la idea de, de las cuerdas es literalmente cuerdas pequeñitas que van vibrando. Entonces, para poder arreglar este problema de que los fermiones no, no son alterados por los bosones, generaron una idea nueva que serían las cuerdas tienen un principio y un fin, es decir, es como una cuerda de Como unos zapatos. Sí, gusanitos. como un gusanito moviéndose para arriba y para abajo. Y esta es una cuerda normal. Pero hay otro tipo de cuerdas o hay una teoría que generaron que hay cuerdas que no tienen principio y fin, tienen un círculo, es decir, son Mm, circulares y también ujú, vibran, pero pues vibran de manera circular. Y esos son los que en teoría le llaman los gravitones. Es decir, la teoría de cuerdas genera esta idea de que la razón por la que los gravitones no interactúan con muchas cosas es porque es una cuerda, pero de una manera circular. mm, Entonces, de esa manera arreglaron el problema que tenían. Desde mi mm, punto de vista es, en lugar de buscar otras teorías, tratan de enfocarse en lo que ya conocen y decir, ¿y cómo solucionamos este problema? Ah, pues la cuerda está cerrada y es un gravitón, ahí está, ¿no? ujú, Entonces, así es como lo ven. Y entonces una cuerda cerrada sería lo que genera gravedad. ujú, Em, y hay maneras también una cuerda, pues tiene cierto tamaño, pero esa cuerda también se puede destruir, abrir, mm, y más tarde se puede unir otra vez. Y esto es lo que incluso se puede convertir en un círculo. Y es por eso que que se genera la idea de que las partículas tienen gravedad, porque las partículas en realidad están hechas de cuerdas, pero esas cuerdas pueden generar círculos que son gravedad, y es por eso que así se entiende que la gravedad existe. Es decir, como no sabían cómo explicar la gravedad, pues le inventaron la idea de que esto es la gravedad y se genera a través de las cuerdas, y eso ya, pues ya podemos unir la física clásica y la física cuántica porque ya sabemos cómo mm, estas cuerditas generan la gravedad que también la podemos observar en los objetos grandes de la física clásica. mm. Em, También hay otras cosas mm, bueno, tenemos las cuerdas, pero también está la teoría de como unas tipo paredes también invisibles, donde como son como paredes, vamos a llamar que están la cuerda aquí y esta cuerda, así como tenemos las cuerdas, pero tienen la gravedad, los gravitones tienen un círculo, tienen esta forma. Entonces Mm, teoretizan que si una cuerda puede estar cerrada, ¿por qué no puede tener una pared conectada a algo y conectada a otra cosa desde el otro punto? Es decir, conectada a algo desde los dos puntos. Si supongamos que aquí está la cuerda, y está conectada a una esquina, en una parte a cierta pared invisible y a otra pared invisible. Y estas son la teoría de branas, estas son las branas, estas paredes son las branas. Entonces, cada interacción diferente cada interacción de las cuerdas que tienen con las branas son los que son lo que generan las diferentes moléculas. Es decir, todo esto generan diferentes moléculas. Es decir, para poder explicar que una cuerda genera diferentes tipos de moléculas, es decir, eh, diferentes elementos, se teoretiza que todo tiene que ver con la brana. Y la brana se puede mover, y dependiendo de cómo esté conectada con la brana, es como va generando las moléculas. Y, y bueno, solo para que se entienda, si nos, por ejemplo, tenemos, bueno, es que tengo cristales aquí a mi alrededor. Entonces es un objeto sólido, ¿sí? Entonces lo mm, tenemos como materia. Nosotros lo experimentamos como materia. Entonces, si nos vamos más a fondo, están em,
las moléculas que están dentro de esto. Y de las moléculas tenemos, am, si nos vamos más, como hacemos un zoom in a las Ujú. moléculas, tenemos el, ¿cómo se llama? El, El átomo. los átomos. Y si nos vamos más a fondo de los átomos, tenemos bueno, hay otras, porque los átomos tenemos los electrones, protones Neutrones. y neutrones, pero también estamos hablando de que tenemos dos tipos de, am, se me van las palabras. Hay cosas que actúan como moléculas y cosas que modifican esas cosas que entendemos como moléculas, que no son visibles, que en este caso serían como los fotones, que es luz, pero Ujú, no es una partícula. ujú, Entonces, bueno, sabemos que está la materia, es decir, la masa, y luego si nos hacemos zoom in, están las moléculas. Si hacemos zoom in, están los átomos. Si hacemos zoom in a los átomos, están los y neutrones. protones y neutrones. Y Ujú, si hacemos zoom in a uno de estos, vamos a encontrar otras semipartículas que se llaman quarks. ujú, Quarks, así como los patos, quarks. Bueno, ujú. con R, como un pato enojado, quark. Cuarto, cuarto. Ajá. Sí, entonces, y hay otras cosas, por ejemplo, los fotones, pero los fotones, los fotones se comportan, bueno, de una manera diferente porque es luz. Entonces, la luz no es, am, la luz es una onda. Entonces, hay una diferencia entre partícula y onda. Y aquí ya podemos hablar de lo que habíamos hablado en el segundo video, creo, tercero, no recuerdo, que es el experimento de la doble rendija. Creo que se Ujú, llama el ujú. experimento, sí, Sí, el experimento de la doble rendija, que en este así. experimento habla de que tenemos una, ¿cómo se llama? Una parte metálica con dos orificios y que pasa Ujú. un protón y ese protón a veces se convierte como partícula y a veces se convierte como onda, Onda. pero la única diferencia es cuando es observada. Es Ujú, decir, y esto nos regresa al tema de la física cuántica quiere entender el todo de manera objetiva, entonces no involucran al observador. Es decir, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, la realidad depende del observador, es experimentada de acuerdo al experimentador. Entonces, si una máquina donde ponen todas las fórmulas no tiene conciencia, es como si no fuera un experimentador, es simplemente de una manera objetiva tratando de definir algo, pero sin la conciencia. Entonces, esa máquina, como no tiene conciencia, no puede entender lo que es realidad y no está consciente, por lo tanto no puede entender conciencia y como no entiende conciencia, no puede entender la realidad. Em, y bueno, es el mayor problema de la luz, que para poder entender la luz, se tiene que entender la conciencia. Entonces, porque conciencia es el observador. Conciencia me refiero a nosotros como espíritu, no sé cómo llamarle o como le quieran llamar, pero ujú, conciencia pueden traducirlo como espíritu. Entonces, el espíritu o conciencia, que es el observador, nosotros somos eso. ujú, Observamos la realidad basados en, como ya habíamos hablado en videos anteriores, en lo que nosotros, pues, cómo estamos, cómo tenemos los ajustes dentro de nuestra conciencia. Entonces, eso va a afectar a la realidad. Y, y pues las máquinas van a verlo todo de manera objetiva, que supongamos que la máquina va a decir, bueno, esto es así, pero en realidad las personas que estén interactuando con la máquina son las personas que van a ver la realidad a su ujú. manera. Es decir, la máquina se convierte en parte de la realidad para la persona que lo está observando, porque por ejemplo, para nosotros que no sabemos de la existencia de la máquina, o supongamos que no sabemos, no existe esa máquina, por lo tanto no afecta nuestra realidad o no sabemos que está ahí y, como no interactuamos con ella, a pesar de que digan que la realidad es de esa manera objetiva, no estamos interactuando con ella, por lo tanto no nos afecta. No sé si me estoy dando a entender, tal vez estoy hablando
Hasta ahora, ¿todo bien? Sí, lo que pasa es que justo aquí empieza como, bueno, no aquí, sino es la complicación, ¿no? O sea, Sí, el sujeto, por eso se llama subjetivo, porque el sujeto es el que observa, ¿no? La realidad y en base a su observación. Entonces, por más que se quiera hacer una máquina, ¿no? Tendrían, o sea, es como algo, alguna cuestión de nunca acabar, ¿no? Porque tengo una máquina que hace las observaciones, las mediciones y que a lo mejor objetivamente va a tener la información, pero esa máquina, ¿quién va a leer la información? ¿O a quién le ujú, va a hacer sentido la información? La información ahí metida en la máquina, pues sí, es muy objetiva y está padrísimo, pero si yo llego, yo la voy a leer de una manera, si tú llegas, la vas a leer de otra manera, si llega alguien más, la va a leer de otra manera, ¿no? Entonces, yo, en mi particular modo de ver, la idea de llegar a algo objetivo es imposible. exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y esto fue muy interesante cuando me dijeron los seres de dimensiones superiores me dijeron, la realidad es subjetiva y para entenderla tenemos que hablar del sujeto. Y, y también dijeron, no se puede definir de manera objetiva algo que es subjetivo. Y ya con eso, ya eh, Sí, me cambió todo. y creo que vale la pena no pelearse con eso, Claro, ¿no? Simplemente, pues no, no hay objetividad, no la hay, ¿no? Hay subjetividad porque somos sujetos y eso además creo que si captamos esta idea, nos permite ser más compasivos y mejores humanos, porque entonces yo sé que tú tienes tu forma de vivir, de percibir, y yo tengo la mía, ¿no? Y yo respeto la tuya, tú respeta la mía y aprendemos el uno del otro, ¿no? Y mientras más realidades yo conozca y respete, se va a ampliar mi campo de conciencia. sí. Y otra cosa que se me hace interesante mencionar es que la ciencia entiende conciencia como algo que es creado por el cerebro. Es decir, cuando hablamos de conciencia, recuerden, hablamos de el espíritu, es la manera más sencilla de traducirlo. Entonces, para ellos no existe esto. Entonces, ¿cómo explican conciencia? Y la manera en que ellos lo explican es que conciencia, es decir, el entendimiento de que sabemos de que existe. Por ejemplo, una máquina te puede decir muchas cosas, pero una máquina no está consciente de que está viva. Una máquina está programada para decir, yo soy una máquina, pero no entiende que es una máquina, está programada para hacer eso. Y nosotros entendemos que somos un ser que está experimentando algo. Pues eso es la conciencia. Estamos conscientes de que estamos experimentando algo. Ese espíritu consciente de que existe es la conciencia y de acuerdo a a la física, la conciencia o el espíritu no existe. La idea de conciencia es generada por el cerebro. Es decir, para ellos, el espíritu no existe, pero el cerebro genera esa ilusión de que estamos conscientes, como si fuéramos una máquina que está programada para pensar que existe. Mm. Pero, ¿qué pasa cuando alguien muere, sale de su cuerpo y puede ver su cuerpo? Entonces ahí ya no está conectado con el cerebro, pero esa persona Claro. está consciente de que puede ver muchas cosas. Entonces, eso, la ciencia, pues bueno, dicen que no es verdad, ¿no? Entonces, y la idea no es criticar a la ciencia, la idea es eh, tratar de entender, ¿no? Porque la idea no es, bueno, al menos mi idea no es tratar de decir que tengo la razón, la idea es tratar de entender qué está pasando, ¿no? Independientemente de si usamos el método científico, si usamos teorías de los seres de dimensiones superiores o teorías de una persona que escribió algo, es decir, la idea es entender todo desde tener puntos de vista diferentes para poder nosotros hacer nuestras propias decisiones, que es muy importante, que cada quien haga su propia decisión de lo que quiere creer. Y todo es válido porque todo es subjetivo. Entonces, tenemos, con los seres de dimensiones superiores dicen que somos
tan fuertes para poder crear realidades que incluso podemos crear una realidad para nosotros mismos de que todo eso no existe, es decir, cualquier cosa. Y incluso podemos pensar que la conciencia no existe, porque tenemos la libertad de pensar cualquier cosa. Entonces generamos una realidad para nosotros mismos de que eso no existe. Entonces, eso es como, ¿cómo se le conoce? El libre albedrío. Podemos pensar Ujú, cualquier cosa. Em, bueno, ya regresando a la teoría de cuerdas. Em, bueno, la teoría de cuerdas está dividida en 5 partes. Y, pero cada parte es más bien como un sentido. Es decir, podemos ver, oler, escuchar, tocar, saborear. Es lo mismo, pero se entiende de maneras diferentes. Y esto es lo que se le conoce como el multiverso. Es decir, hay una teoría en física cuántica que dice que vivimos en un multiverso, es decir, ujú, las mismas partículas se pueden entender, pero desde un punto de vista diferente. Y creo que una de las maneras más sencillas de poder explicarlo es de que si podemos observar algo con un experimento, ese algo tal vez no sea visto para, en el experimento tal vez no se ha visto, pero está ahí, simplemente que no lo estamos viendo con el otro sentido. Es decir, podemos verlo, pero no escucharlo. O es como querer, em, por ejemplo, cuando alguien está tocando música, podemos escucharla y hay ujú, vibraciones ahí. Y tal vez si tuviéramos el ojo muy avanzado, podríamos ver esas vibraciones, pero es más fácil escucharlo y no podemos saborearlo. Es decir, las vibraciones están ahí, pero nuestros sentidos están capacitados para poder captar cierto tipo de cosas. Por eso que entendemos nuestra realidad a través de los sentidos y cada sentido atrapa ciertas frecuencias. Y es como los seres de dimensiones superiores me dicen que, por ejemplo, los oídos pueden captar ciertas frecuencias más bajas y más altas. Y es por eso que muchas veces en unas casas que están supuestamente embrujadas, podemos escuchar sonidos, pero no ver nada. Es porque el oído puede escuchar frecuencias que el ojo no puede percibir y no podemos tocar porque no está interactuando con nuestra realidad, pero el oído, tiene una amplitud más grande, podemos ujú, escuchar. Es por eso que es muy común que muchas personas escuchen cosas en ciertos lugares donde hay fantasmas o como le quieran llamar, pero no puedan ver nada. Entonces, hay personas que pueden sentir algo porque interactúan con esas frecuencias o pueden escuchar algo porque el rango del oído está más fuerte, pero no ven nada porque el rango del ojo está limitado a ciertas frecuencias solamente. Mm, vale, hasta ahora bien. De hecho, me llama la atención que lo digas porque en tanatología se habla de que el oído es el último sentido que se pierde y que aunque ya te hayan dado por muerto a tu familiar o amigo o lo que fuera, todavía te está escuchando. Ujú, Entonces, interesante. que Sí, sigas porque, hablando. es interesante porque la conciencia o el espíritu de alguna manera sigue conectado al cuerpo o muy poco y solamente capta ciertas frecuencias y es posible que solamente alcance a a conectarse a ciertas frecuencias y el oído sería como que la última alternativa. Tiene sentido, sí. Estamos sacando teorías. Ujú, ujú. Sí. Vale. Em, ok. em, bueno, ya que estamos con esto de los mundos del multiverso, de, de acuerdo a la teoría, a la física cuántica, existen los multiversos, pero que serían prácticamente diferentes formas de ver lo mismo. Ajá. Ahora, los seres de dimensiones superiores también hablan de algo que son multiversos o también son conocidos como mundos paralelos. Y ya hemos hablado de esto, pero bueno, de una manera corta y una manera sencilla de poder verlo. Eh, imaginen bueno, este ejemplo no es mío, es de un canalizador conocido. Em, imaginen que estamos en una habitación y dentro de una habitación tenemos una fotografía impresa, de esas que se imprimían antes, no sé si todavía se imprimen, y, y tenemos ahí esa fotografía. Entonces tenemos la fotografía y esa fotografía incluye
es una realidad paralela, por así decirlo. Es una realidad que estamos experimentando en este momento. Y después tomamos otra fotografía y la ponemos junto a ella. Y otra, y otra, y otra. Entonces llenamos la habitación de muchas fotografías. Entonces cada Mm, fotografía es como si nosotros de alguna manera pudiéramos pasar a través de las fotografías, experimentaríamos como un tipo de película. Es decir, ujú, una fotografía tras otra, tras otra, tras otra. Y eso genera la idea de realidad. Es decir, genera como un video que nos mm, da la sensación de lo que entendemos como realidad. Pero en realidad esas fotografías, cada una es una realidad paralela, que son muy similares, es decir, una es muy similar a la otra, pero hay cosas que van cambiando. Y bueno, no sé si eso tiene sentido para muchas personas, pero es una manera sencilla de poder explicar rápidamente cómo funcionan las realidades paralelas. En realidad nosotros nos estamos moviendo a través de realidades paralelas y eso nos da la sensación de realidad, de lo que entendemos como realidad. Y no es que exista el tiempo, es que se genera la experiencia de tiempo por el movimiento de, entre realidades paralelas. Así es como lo explican los seres de dimensiones superiores. Hay muchas analogías para poder explicar esto, pero normalmente usan ese tipo de ejemplos. mm, Em, y, y bueno, es muy común, bueno, ya habíamos hablado, no sé si habíamos hablado en estos programas o no, pero del efecto Mandela, que es como, bueno, ya hablaremos, creo que podemos hacer un programa solo para eso, pero es posible que experimentemos un poquito de dos realidades al mismo tiempo. ujú, Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, a veces, no siempre, pero a veces, la idea de un fantasma es en realidad una persona que está en otra realidad paralela. Nosotros supongamos que estamos en esta realidad paralela y esta realidad paralela interactúa con otra realidad paralela y nosotros por un momento podemos interactuar un poquito con el mismo lugar, pero con otro, donde hay otras personas. Y nosotros entendemos eso como un fantasma, pero nosotros para esa persona también somos un fantasma. Es decir, somos fantasmas para otras personas. Y, y eso se me hizo muy interesante porque si nos ponemos a pensar por qué, bueno, es que estamos programados a tenerle miedo a los fantasmas, pero una vez que te desprogramas y lo entiendes, tiene mucho más sentido, ¿no? Pero yo no recomiendo, si realmente quieren entender esto del las realidades paralelas, primero hay que desprogramarse de la idea de tenerle miedo a la idea de los fantasmas. Hay que entenderlo bien, qué son, que simplemente son, pueden ser realidades paralelas interactuando o pueden ser eh, seres en otra frecuencia que están en esta misma realidad paralela. Hay una película muy buena de esto con Nicole Kidman, que es Los Otros, que Ujú, ella y sus hijos viven en esta casa y la ujú, película está muy bien hecha porque te cuentan la historia de ella con sus hijos en esa casa, ujú. pero resulta que pues ellos son Ellos son los este, fantasmas. y llegan a vivir otros, pero ellos, o sea, los otros, Ujú. perciben a los habitantes de la casa como fantasmas, Sí, ¿no? sí. Ahí se entiende. Otro ejemplo también muy cotidiano para nosotros es otra vez regresando a este proceso de muerte, y los que están ya por morir, desde algunos meses antes y días antes, cada vez se va haciendo más fuerte, pueden percibir de manera muy clara a estos otros, ¿no? Y te dicen cosas como, ay, ¿por qué están aquí mis tíos? Y ya vino mi mamá y mira, está la prima no sé quién, ¿no? O sea, los, los que están ahí cuidando dicen, pues, ¿qué está viendo, no? Sí, Y es muy evidente que sí está viendo algo, porque se fija la mirada y puede articular muy bien quién está ahí, ¿no? sí, pero es subjetivo a cada persona todo. Es Ujú. por eso que algunas personas no pueden ver ciertas cosas y otras personas sí, porque todo es subjetivo. Y bueno, creo que nos queda poco tiempo, entonces voy a ir súper rápido. Bueno, entonces, la teoría en física cuántica, en la teoría de cuerdas, hablan de dimensiones y que no son las mismas dimensiones que en la parte espiritual,
pero hablan de bueno, las conocidas, ¿no? Los que no están familiarizados con las X, Y y Z, que son profundidad, altitud y Ujú, largo, ancho y profundidad, que son las tres, y la cuarta es el tiempo. ujú, Entonces, ¿dónde está la quinta, sexta, séptima y todas esas? Bueno, estas son, para poderlas ver, por ejemplo, cuando estamos viendo una persona, em, cuando estamos viendo una persona en un árbol, supongamos que es un árbol y hay una persona que está subiendo y bajando del árbol, ¿no? Arriba y abajo, arriba y abajo. Desde lejos podemos ver esa persona que está moviéndose en dos dimensiones, hacia arriba y hacia abajo, porque no se puede mover, no se puede mover a los lados, al menos que esté en una pared, colgado de una pared, no, ahí sí serían como, bueno, todavía se ven dos dimensiones. Como esta persona se puede mover solo para arriba y para abajo, desde nuestro punto de vista, parece que se está pues moviendo de arriba para abajo, pero ¿qué tal si esa persona en realidad está dando vueltas por la parte de atrás del tronco? Entonces, para nosotros, desde nuestra perspectiva, parece que, que se está moviendo, es decir, lo vemos que aparece y desaparece y pues, sigue subiendo, pero aparece y desaparece porque está girando alrededor del tronco. Entonces, esa es la idea que tienen de cómo estamos muy lejos y no podemos ver que en realidad para nosotros desde nuestra perspectiva parece que está parado en una pared, pero si nos acercamos podemos ver que está en un tronco. Entonces, esa es la idea de las dimensiones en la teoría de cuerdas. Las dimensiones quinta, sexta, séptima y las demás son tan pequeñitas que no las podemos ver. Entonces, tenemos la X, Y y Z y el tiempo, que es la cuarta dimensión. ¿Y dónde está la quinta, sexta y séptima? Bueno, son supuestamente en la teoría dicen que esto no se puede ver porque son dimensiones muy, muy pequeñas, porque si decimos tenemos tres dimensiones de espacio, X, Y y Z, y una de tiempo, ¿por qué no? La teoría es ¿por qué no hay más dimensiones de tiempo? Y bueno, entonces se teoretiza todo esto y es por eso lo que es que existe el CERN en Suiza, el, ¿cómo se llama? sí. El Large Hadron Collider. um, El colisionador de hadrones. Sí, entonces esto es un experimento que se está haciendo en Suiza, bueno, supuestamente para descubrir esto. Y digo supuestamente porque bueno, los seres de dimensiones superiores me dijeron que también lo usan para otras cosas, bueno, hay muchas teorías conspirativas con respecto a esto y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores no todo es real, no todo es verdad, pero hay algunas cosas que sí. Entonces, bueno, eso ya nos metemos en otro momento. Lo que pasa es que hay muchas teorías conspirativas y no todas son verdad, pero algunas sí. Mm. Y bueno, la idea de en CERN es que están haciendo que varias protones viajen cerca de la velocidad de la luz y choquen. Y esto es como que crean como un mini Big Bang, porque supuestamente ahí es cuando, en estos mini Big Bang es cuando se puede observar como si existen estas otras dimensiones. Y eso es lo que supuestamente están investigando. Y bueno, algo interesante es que también el Internet se creó en este lugar. Ahí comenzó el Internet porque querían transmitir información de una computadora a otra. Se dieron cuenta de que esto podía comercializarse a nivel mundial y pues se creó el Internet. Y bueno, bueno, en CERN se trata de encontrar la partícula de gravedad, que son los gravitones. Entonces, también están buscando la manera de encontrar lo que se conoce como materia oscura, es materia hecha de partículas y, bueno, otras partículas. Pero son teorías, entonces todo es teoría de la física cuántica y, mm, no, la idea es tratar de comprobar si esto es verdad, pero pues de acuerdo a los seres de dimensiones superiores esto no es así. Um, mm, la materia oscura, bueno, no es tan importante todo esto. Em, el experimento de la doble rendija nos puede mostrar que viaja de un punto a otro, es decir, comienza en el láser y termina en la pared. No sé si recuerdan el video 3 que la idea es que llega de un punto a otro. Y en la teoría de cuerdas, la gravedad o gravitón es una partícula que también viaja. Y si tomamos en cuenta todas las probabilidades de la trayectoria, eh, la gravedad
se puede adaptar a todo esto. Bueno, esto ya sería un tema en, en el tercer libro hablé de una teoría que se llama Bell's Inequality, el teorema de Bell, que es, es que esto nos va a llevar mucho tiempo. No sé si esto lo dejamos para después o lo largamos el día de hoy. Em, ¿Qué piensas? Yo creo que lo dejamos para después porque creo que ya ha sido bastante información. Creo que sí. Nos Sí, lo pasamos. Ya tenemos más de una hora. Ajá, así es. Vale, pues tú me dices, Ivonne. ¿Lo dejamos aquí y seguimos la próxima semana o...? No sé. Bueno, pues lo concluimos rápido. Ajá, mejor, sí, Vale. vamos. El problema con la gravedad es que al meter las fórmulas matemáticas, el resultado daba como... Había un problema en las matemáticas que daba como infinito. Es decir, en matemáticas no te puede dar como infinito, sino algo está mal. Y, y bueno, también hay otros problemas. Hay tres problemas principales con la teoría de cuerdas. Que, que las teorías de cuerdas supuestamente puede predecir el comportamiento de los, ¿cómo se llaman? De los bosones. Ya hemos hablado de los que son los que hacen que interactúan con las partículas. Y, pero la teoría de cuerdas no puede predecir el comportamiento de las partículas, que serían los fermiones. Entonces, ese es un problema que todavía existe en la teoría de cuerdas, porque no puede predecir cómo, cómo se comportan los átomos. Es decir, saben cómo se comportan ciertas partículas pequeñitas, pero al convertirse en átomos ya no saben cuál es la conexión entre esas dos. Entonces saben que a nivel cuántico saben cómo se comporta todo eso, pero cuando se trata de pasar eso a entender el comportamiento de los átomos, ahí se pierde algo. Entonces no se puede completamente entender la parte cuántica con la conexión con la parte. Sí hay una cierta conexión, pero no totalmente. Se enfoca más en la parte cuántica, en las cosas pequeñas. Y, y otra cosa que también es un problema es de que hay un número imaginario, es decir, en las matemáticas, si nos metemos a las fórmulas de lo que dice la teoría de cuerdas, es que hay un número, hay una raíz cuadrada negativa, que eso en matemáticas no es posible, entonces eso genera un problema, pero para eso pusieron otra teoría que es la teoría de supercuerdas, que, es, que metieron como, le llaman como spinors en inglés, pero en español no sé, tal vez es lo mismo, spinors, que serían como una manera de poder adaptar el entendimiento de, le agregaron algo más, es decir, lo que quiero decir es de que tiene una teoría y buscan cómo agregarle más para irse adaptando el entendimiento. Es como decir, tenemos esto, pero no explica esto. Ah, pues mira, le agregamos esto. En lugar de decir, quitamos todo esto y nos vamos por otro lado, no, es como, no, tenemos esto ya. Y hay que agregarle esto para que solucione este problema. Ah, pero nos genera este problema. No, pues le agregamos otro. Y así es como se generó la teoría de cuerdas, generó la teoría de supercuerdas y después para resolver otros problemas de la teoría de supercuerdas generaron la teoría M, que es la M significa membrana, y esto es muy típico de la ciencia, que una cosa, que están aferrados en una cosa e intentan agregarle algo para solucionar ese problema, pero genera otro problema y ese nuevo problema buscan otra solución y esto ha sido así por muchos años y es por eso que desde un punto de vista, bueno, personal, eh, podría ser interesante poder decir, no, nos equivocamos en todos estos años, ¿qué tal si nos vamos por este camino, no? Pero es como seguir agregándole, tratar de arreglar algo que de manera Mm. terca se quiere comprobar. Y, bueno, eso es la teoría de cuerdas, pero eh, también estábamos hablando del principio holográfico, pero el principio holográfico habla más que nada de cómo los agujeros negros se comportan. Es decir, en realidad habla de cómo la materia, cuando entra a un agujero negro, eh, la parte interesante es que dicen que que nuestro mundo es un mundo holográfico. Es decir, cuando un objeto pasa por un agujero negro, la energía o materia, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al pasar por un agujero negro, la energía
o materia se transforma, pero no deja de existir. Pero de acuerdo a la física cuántica, la información que hace que esa materia se comporte de cierta manera se destruye. Entonces, la idea, la idea es de que bueno, esta teoría del, ah, de los hologramas es de que esta información se puede recuperar. Y bueno, eso está relacionado con la idea del, de Bell's inequality, que el teorema de Bell, que eso está en el tercer libro. Si están interesados en el tercer libro, hablo mucho de física cuántica, entonces, por los que están interesados en física cuántica, en el tercer libro van a poder encontrar mucha información. El tercer libro principalmente está enfocado en cosas que están pasando en el mundo, pero hay una parte que se enfoca mucho en explicar la física cuántica y su conexión con la información de los seres de dimensiones superiores. Y lo que es más interesante es de que en esta parte donde se dice que vivimos dentro de un holograma, la física cuántica entiende que la materia no se crea ni se destruye, pero la información que se le da a la materia o la energía sí se puede destruir en un agujero negro, supuestamente. Pero también piensan que se puede recuperar esa información. Ahora, lo que es más interesante es que, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, esa información está dada por nosotros. Es decir, nosotros interactuamos con la materia o la energía. Entonces, eh, la materia no se crea ni se destruye, pero la información que se le da para interactuar con, con eso es creada por nosotros, con nuestra intención, y esa intención viene de nuestros pensamientos. Y aquí es cuando regresamos al tema original de las formas. ¿Qué tiene que ver todo esto con las formas? Pues bueno, las formas son ideas, historias, pensamientos o sucesiones de pensamientos que nos generamos que interactúan con la materia o energía, que no se destruye, solo se transforma, pero la información sí se puede cambiar y esa está interactuando directamente con nosotros. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es de que hay unas cosas, a pesar de que creo que la física cuántica está limitada por querer ver todo de manera objetiva, se, hay cosas interesantes que se acercan mucho a la información proporcionada por los tres dimensiones superiores. Y solamente que, pues, la gente que está en este ámbito de la ciencia, de la física cuántica, no toma en serio la información de los seres de dimensiones superiores porque para ellos no existen. Pero bueno, hay científicos que lo han tomado en serio y han llegado lejos, sí, hasta donde les permitan. Y bueno, ya me salí del tema. Regrésame. No, está muy bueno porque finalmente hiciste que era mi pregunta final, ¿no? Bueno, cómo todo esto de la física cuántica o la teoría de cuerdas o de membranas tiene que ver con mi existencia presente ahorita aquí y en el ahora, ¿no? Y Sí, que es esto, ¿no? Es esto último que dijiste que está buenísimo, ¿no? Como nuestros pensamientos generan esta realidad, ¿no? interactúan y moldean la energía o materia, que la materia viene siendo lo que entendemos como físico o realidad. Ujú, O sea, en pocas palabras, indirectamente están comprobando que nosotros afectamos nuestra realidad. Es la manera en que yo lo entiendo. Claro que ellos tienen sus teorías y pues bueno, todo tiene que ver con creencias, ¿no? Porque un científico también tiene creencias. Entonces, si esa persona no cree en ciertas cosas, no lo va a poder ver. Entonces, por más que se le muestre, es decir, si combino la información de física cuántica con la información de los seres de dimensiones superiores, yo puedo ver cosas que probablemente un científico no va a poder ver porque ellos nunca, porque niegan o no quieren escuchar o no creen en la información de los seres de dimensiones superiores. Y, y bueno, yo creo que a pesar de que el método científico nos puede ayudar a entender muchas cosas, no es la única solución. Y sobre todo cuando estamos hablando de temas subjetivos, porque el método científico es algo objetivo tratando de entender algo subjetivo. Y Einstein lo dijo, ¿no? Ujú.
Einstein finalmente pues fue uno de estos científicos, ¿no? Que trataba de comprobar todo y quería hacer su teoría del todo y su conclusión final fue Dios existe, ¿no? Porque hay cosas más allá de nuestro entendimiento que no hay forma de entender eh, de ninguna manera más que sintiéndolo en tu corazón. Y es, desde mi punto de vista, ¿no? Este Dios o este espíritu o como quieras llamarlo, vale la pena porque es así de complejo. Si yo no lo puedo entender, es algo que vale la pena. Ujú. Sí, claro. Y también que no se confunda que la idea que usan muchas religiones tal vez no es la misma idea de Dios, porque es probable, bueno, lo he visto yo en algunas personas, que cuando decimos la palabra Dios, hay personas que, bueno, incluso yo en algún momento tal vez, antes de tener esta información, como tenía cierto rechazo a esa palabra porque yo lo relacionaba con algo religioso y pues yo nunca he sido una persona religiosa, por lo tanto cuando yo escuchaba la palabra Dios, yo como decía, no, 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 ya no te metas en esos temas, pero visto desde un punto de vista diferente y no refiriéndonos a la misma definición que tienen pues la iglesia en general, no, estamos hablando de lo mismo pero definido un poquito diferente, no es de que se trate de que, como lo describe la iglesia, una persona externa a ti es alguien que nosotros somos parte de eso, no es todo, es como dicen los seres de dimensiones superiores, porque yo una vez le pregunté, y esto fue al principio, fue una de mis primeras preguntas, cuando tuve la oportunidad de preguntarles, dije, ¿existe un Dios? Y me dijeron, sí, pero no lo que mucha gente piensa. Para ellos, la palabra Dios es sinónimo de todo lo que existe o el universo, todo lo que existe, ellos le llaman así, porque para ellos todo es parte de todo, entonces todo lo que existe es Dios, no hay nada externo que no pueda ser parte de eso que se entiende como Dios. Y ya no tengo ese rechazo a la palabra Dios porque lo entiendo de manera diferente, ¿no? Así es, así es. Eh, y pues como lo hemos dicho prácticamente en todas las transmisiones, todos los videos, es tu verdad la tienes tú, ¿no? O sea, no nos creas nada, cuestiónalo y llévalo a tu corazón y desde ahí, ¿no? Si esta información te da tranquilidad y paz y te hace ser una mejor persona, pues tómala. Si te pone ansioso no entiendo nada, ¿qué es esto? Déjalo pasar, ¿no? Y no lo, no lo tomes, ¿no? O simplemente que te sirva como un disparador para curiosear por ahí, ¿no? Y encontrar las respuestas que estás buscando. Sí, no tenemos la absoluta verdad, son solo nuestras experiencias. Así es, así es. Y también, bueno, en mi experiencia, algo que me ha servido, eh, aunque como vengo del área de la ingeniería, realmente entender estas cosas no me ha costado tanto trabajo, pero sí, claro que hay conceptos que me quedo como, ¿qué? Perdón, ¿qué fue eso? ¿No? Y los leo y no capto, siempre lo suelto y le pido a mi espíritu, o a mi equipo, ¿no? Que acomoden esto donde tenga que acomodarse para mi mayor bien, ¿no? No aferrarme a querer entender desde mi cerebro, sino dejar que se acomode como se tenga que acomodar para mí, ¿no? Si esto les ayuda. Sí, y bueno, hoy hablamos de un tema que es un poco complicado de explicar solo utilizando palabras. Si hubiera Mm. gráficos o algo así, pues sería más fácil, pero pues bueno, con lo que tenemos, así nos fuimos. Y si les interesa, pues bueno, pueden investigar un poco más de eso, solo que recuerden que
de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, esos temas se acercan a algunas cosas que describen los seres de dimensiones superiores, pero están limitados y siempre van a estar limitados. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues eh, la dejamos así por hoy. Eh, Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a los que se atreven a ponernos comentarios. Los estamos tomando en cuenta, están anotados. Eh, y sigan haciéndolo, por favor. Denos like y el famoso me gusta y compartan esta información, ¿no? Porque creo que es muy útil en estos momentos en los que estamos transitando y bueno, nunca sabes a quién le puede servir mucho esto. Muchas gracias, gracias Eduardo. Gracias. Y nos estamos escuchando y viendo en el próximo video de la próxima semana. Adiós. Hasta luego.